¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos buscadores y seguidores de los Enigmas y Misterios. Estamos en una nueva emisión de Somos Enigmas y Misterios aquí a través del canal, el fanpage de Somos Live para dar la transmisión en vivo. Bueno, recuerden, pueden dejar los comentarios, pueden dejar sus likes, los vamos a tratar de leer, aunque sea un poquito fuera de tiempo, para dar la reciprocidad y bueno, estemos etiquetando toda esta información. Nos acompaña de nueva cuenta nuestro invitado ya coconductor, ya es más que un invitado, es un coconductor, el maestro Ignacio Bravo. ¿Cómo está, maestro? Muy buenas tardes, Raúl. Muy bien. Espero que este año nos dé la vendimia de despertar, tener más conciencia, hacer las cosas con más amor, con más entusiasmo y que haya una transformación, ¿no?, psicoespiritual para todo el mundo. Una transformación psicoespiritual, todo lo referente a todos estos ciclos de energía que tenemos. Recuerden que estamos en una etapa de, bueno, estamos bajo un esquema de energía de reflexión, debemos de estar en una hibernación, sin embargo, bueno, estamos bajo ciertos patrones, ¿no? De que año nuevo, actividades nuevas, sí, pero pues hay que seguir retroalimentando todo esto. Y bueno, pues vamos a hablar de un tema que se quedó en un cabo suelto la emisión pasada, el año pasado. Ya estamos estrenando programa este año, iniciando hoy jueves 9 de enero, acerca de la resonancia mórfica que también tiene que ver con las culturas ancestrales. Así es, ¿no? Y bueno, vamos a empezar a hablar de esto. Como siempre, hacemos un breve resumen de todo lo que hemos visto. O sea, realmente para siempre centrarnos tenemos que decir que el universo está hecho de vacío, está hecho de conciencia, o sea, información, y está hecho de energía, ¿sí? Ahora los astrofísicos y los físicos cuánticos y todo esto están buscando, pues, explicar el origen del universo. Ya se dio por hecho que la teoría del Big Bang es la más adecuada, la única, pero no es cierto, ¿no? O sea, en realidad, pues vamos a ver y vamos a descubrir muchas cosas. Yo creo que este año se van a ver muchísimas cosas muy importantes, sobre todo la creación, cómo se hizo en esta tercera dimensión, porque la definición de esto es nada más para la tercera dimensión. La cuarta, la quinta, la sexta, las demás dimensiones no encuadran en el origen del universo como lo conocemos aquí. Es algo muy diferente. Bueno, entonces, regresando, como tenemos vacío, tenemos energía, tenemos conciencia o información, pues entonces nosotros tenemos que comprender qué es la energía. Todavía nos falta ver qué es la conciencia y qué es el vacío. Pero le estamos dando ahorita mucha importancia o nos estamos enfocando a los campos de energía, ¿sí? Todas las cosas y todos los seres tienen sus campos de energía. Esos campos de energía engloban algo muy importante, ¿sí? Lo primero que engloban es que esos campos de energía, cada campo tiene sus propias leyes, sus propios principios, sus propias normas, sus propias reglas. Y lo que vamos a estar observando es que para que se manifieste un tipo u otro tipo de energía, nosotros tenemos que aprender cuáles son las reglas o las leyes para que se manifiesten estos campos. Dentro de esto, entonces nosotros decimos que la memoria ocupa un lugar primordial o muy importante porque cada campo tiene su propia memoria. Los átomos de hidrógeno tienen su propia memoria, los átomos de helio tienen su propia memoria, la molécula de agua tiene su propia memoria, ¿sí? Una amiba tiene su propia memoria, un elefante tiene su propia memoria, una jirafa, el ser humano. Todos tenemos diferentes tipos y conceptos de lo que son los campos de información que les llamamos memoria. Entonces, para mí esto es muy importante porque una vez, si alguien conoce las leyes de los campos de energía, los campos de estas memorias que forman especies, que forman objetos, que forman, vamos a decir así, modelos, pueden deformarlos o pueden conformarlos o pueden modificarlos o pueden controlarlos. Y bueno, nosotros tenemos que nuestra mente es un campo energético que tiene memoria, que tiene una memoria. Esa memoria, pues, es cuando estábamos hablando de las culturas ancestrales,
quiere decir que todas las religiones o todas las razas o todos los sistemas políticos se basan o se fundamentan en principios, ¿sí? Se basan y se fundamentan en leyes o en normas. Y, por ejemplo, vamos a decir, pues, la memoria de una jirafa es muy diferente a la memoria nuestra. ¿Sí? Y si parto de esto, entonces, como siempre lo referimos al tema extraterrestre o a las razas, quiere decir que cada raza extraterrestre tiene una memoria particular, tiene una información en particular, pero no tiene toda la información que existe en este universo, sino nada más tomamos la información que nos conforma, o sea, nos da la forma humana, o nos da la forma de una jirafa o de una amiba, y sobre esa información trabajamos sobre sus leyes, sus principios, sus conceptos, y eso es lo que forma a una especie. Ojalá me esté dando a entender esto. Claro. ¿Sí? Sí. ¿Qué sucede con esto? Que una vez que se te pasa una información o que un miembro o un individuo de una especie recibe una información específica y la empieza a llevar a cabo, la empieza a realizar en sus actitudes, en sus pensamientos, en su forma de hablar, de actuar, de decir, ese aprendizaje que tuvo ese individuo lo va a transmitir a otro individuo. Ajá. De la misma especie. De la misma especie. Claro. ¿Sí me entiendes? ¿Qué importancia tiene esto? Bueno, que el segundo individuo, ¿sí?, va a tener dificultad en un principio para imitar o reproducir la información del primer individuo. Pero luego, si el primero y segundo individuo empiezan a realizar o a repetir esta información, surge un individuo de la misma especie que hace las cosas más fácil. Sí, porque ya tiene una memoria previa, ya tiene un aprendizaje previo. Sin ser más inteligente. Claro, sí, porque no tiene otra. Entonces es la repetición que nosotros decimos. Entonces todas las cosas que suceden en este universo, ¿sí?, se van repitiendo. A tal grado que ya la mayoría de los individuos que observan la conducta, la forma de hablar, de ser, de pensar de los demás, ¿sí?, repite exactamente como habíamos visto en un programa con los simios que no se podían subir por las bananas porque los chorreaban de agua los de abajo. ¿Sí? Repite la conducta ya en forma inconsciente. Y así es como nos programan. Sí, lo que hemos visto. Sí, el ejemplo de los simios que en programas anteriores lo habíamos tratado, que bueno, entran los especímenes, las especies bajo este experimento, porque fue un experimento, tratan de escalar la soga, los mojan y bueno, ya hay un aprendizaje, hay una recepción. Que no deben subir. Llega una nueva especie. Aunque no sepan por qué no deben subir, ya no lo hacen. Exactamente eso es el campo que yo le llamo el campo del miedo. En el campo del miedo tú ya no sabes por qué haces las cosas. Sencillamente las repites. Es un bloqueo siempre, es un bloqueo constante. Siempre. Entonces, primero se te forma, ¿sí?, un hábito. Luego se forma una costumbre de hacer esas cosas. ¿Sí? Después de la costumbre pasas al siguiente nivel y entonces es una prohibición, ¿sí?, o una limitación. Luego sigues en el cuarto nivel, ¿sí? Esa prohibición o esa limitación se hace un principio, ¿cómo te podría explicar? Una norma, ¿sí?, que no la tienes que analizar. Una regla. Es una regla y después una ley. Muy bien. Y entonces nos damos cuenta de que vivimos bajo leyes. ¿Sí? Vivimos bajo manifestaciones prohibitivas donde tus capacidades, tus habilidades, tu inteligencia queda limitada. Sí, por toda una sociedad o por todo un grupo de individuos que pertenecen a una misma raza y que impiden de alguna manera que un nuevo individuo, un nuevo ser que nazca entre ellos pueda transformar y evolucionar. Ahora, ¿por qué es importante? Porque entonces
hablando de un campo mórfico, quiere decir que esos campos existen, son reglas, son leyes, son principios que te van a impedir evolucionar, que te van a impedir crecer, que te van a impedir avanzar, tanto física como mental y espiritualmente hablando. Ahora, ¿qué está sucediendo? ¿Por qué vamos a estar hablando de todo esto? Porque estamos recibiendo una energía muy especial del cosmos, del universo, que está rompiendo con este tipo de energías, de principios, de leyes y de memorias para que recordemos lo que somos. Uh-huh. Entonces esos campos mórficos, o sea, que te dan la forma o la estructura que te impide crecer más, están cayendo ahorita, y el nuevo paradigma que tenemos es que somos libres. Y entonces todas las sociedades ahorita están luchando por liberarse, por crecer, por avanzar, por evolucionar y por dejar atrás todas aquellas costumbres, ideas, conceptos y principios que no nos permitían ni ser felices ni ser libres. Para empezar, ¿no? Uh-huh. Ahora, pues regresando a los campos mórficos o la información que tenemos a través de las memorias, que en realidad las memorias son hábitos y costumbres repetitivos, pues vamos a ver que ahora le resulta muy difícil, ¿sí?, a un nuevo ser, pues romper con estos paradigmas antiguos que nos tenían sometidos, ya sean religiosos, políticos, deportivos, morales. Lo que le llamamos la adoctrinación. Exactamente, claro. Sí. Uh-huh. Entonces, ahora se están dando unas nuevas formas, unos nuevos campos mórficos que vienen dentro de los nuevos niños, dentro de los nuevos seres en su ADN, que están rompiendo con este género de cosas, y que es muy importante que entendamos porque estamos viendo una reacción de las élites de poder. Ajá. Que no quieren que nosotros nos movamos o despertemos, ¿no? Para mí esto es bien importante porque de ello depende que las nuevas sociedades, las nuevas patrias, países, naciones, pues van a vivir con un nuevo conocimiento que nos va a permitir evolucionar y crecer hacia el campo del amor, hacia el campo del crecimiento, hacia el campo de la aceptación y a la no condición. Entonces es bien difícil para las generaciones o las civilizaciones ancestrales, antiguas, entender qué es lo que está sucediendo ahora, ¿no? Uh-huh. Y esos campos mórficos o esos campos de nueva conciencia, de nueva información, pues ya se tenían estudiados antiguamente. Bueno, mi especialidad es todo lo que es la tradición china. Uh-huh. Los chinos ya tenían estudiados cómo la información se va adecuando a los cambios, y otra que no puedes mover, que no puedes cambiar, que no puedes modificar en absoluto, se conserva y se va transmitiendo de generación en generación. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, siempre debe haber una armonía entre los cambios y las bases que tienes como conducta, como forma de vida. Si no hay un choque, y eso se llama choque generacional, uh-huh, y eso impide que evoluciones más rápido. No es la tecnología la que nos va a dar esa liberación y esa información o esa nueva forma, por ejemplo, para ustedes los jóvenes, uh-huh, ¿sí?, de que hagan cambios reales, sino es entendiendo el proceso de cómo hemos sido condicionados y rompiendo ese condicionamiento no a través de una tablet o de un celular, uh-huh, sino entendiendo que desde dentro traes una información muy bella de lo que eres un ser libre, como hemos dicho aquí, eres un ser multidimensional, uh-huh, eres libre, tienes libre albedrío, tienes fuerza de voluntad, tienes muchas cualidades como género humano que han sido reprimidas por miles de años y por diferentes razas y diferentes naciones también. Exactamente. Entonces, hablar de los campos morfogenéticos es hablar de leyes que tenemos que romper para adecuarnos a
a la nueva energía, a la nueva evolución, a los cambios reales y poder fluir con ellos. Entonces, para mí es importante que lo vayan entendiendo. ¿Sí? Perfecto. Ahora, esta generación de niños pues tiene que romper con esos paradigmas. Y obvio, se les va a limitar, se les va a bloquear y se les va a impedir que estos cambios que ellos van a llegar a hacer a este planeta sean posibles, ¿no? Porque hay intereses económicos, políticos, sociales, de control, etc. Entonces, la morfogenia pues es un nuevo campo de estudio donde la gente, o sea, tiene que tener acceso a ella, todos tenemos que tener acceso a ella para poder decidir qué sí y qué no podemos seguir aprendiendo. Claro, serían como campos de decisión, porque bueno, estos paradigmas que nos menciona aquí el maestro Ignacio, de romper todos estos paradigmas, se transmiten, o bueno, se vienen arrastrando de los campos mórficos, que bueno, hacemos un pequeño resumen, son todas esas costumbres, todas esas... pues los bloqueos, ¿no? Iniciando dentro del campo del miedo hay un bloqueo. El bloqueo se empieza a manifestar como un hábito, una costumbre, posteriormente una prohibición, una norma y luego ya es una regla o ley. Entonces eso es lo que a eso se refiere con paradigmas, hay que estar rompiendo. Porque obviamente cuando no estaba establecido esto como tal, estos paradigmas bajo un esquema de adoctrinación, de imposición, éramos libres, o sea, había una cosmogonía natural en los cuales las culturas ancestrales decían que el Dios, el Todopoderoso, estaba en todo momento, ¿no? Porque había un libre albedrío netamente pues abierto. Se empezaron a dar con la evolución, la supuesta evolución de la raza humana, entonces empiezan a crear todos estos paradigmas y con los campos morfogenéticos vamos a ir cuestionando, es el cuestionar, el explicar o tratar de buscar un por qué y para qué. Así es. Y obvio, nuestras culturas ancestrales tenían, por ejemplo, los chinos tenían el taoísmo, donde nos decían cómo vivir de acuerdo a las leyes del universo, de acuerdo a las leyes de la naturaleza y de acuerdo a las leyes humanas, ¿no? Que todo tenía una relación, una armonía perfecta, y claro que pudimos desarrollarnos increíblemente y a una velocidad también increíble para llegar a tener un estado de conciencia y de evolución con esta claridad que estamos retomando nuevamente. Y obvio nos estamos dando cuenta de que hay un control, ¿sí?, social y político increíble, y que si no lo llevamos a cabo, bueno, pues viene una represión a nivel militar, ¿verdad? A nivel de orden social, para que tú no puedas seguir avanzando. Claro. Y nos estamos dando cuenta de que en realidad no quieren un orden, quieren un control. Claro. Y nosotros tenemos que ir contra el control, no contra el orden. El orden son causas, eventos y leyes naturales que van adecuándose de acuerdo a cómo el organismo va evolucionando. Y cuando nosotros no entramos en ese flujo de energía, entonces empezamos a tener muchos conflictos y crisis sociales, culturales, políticas, económicas, como lo que intentan hacer este año, ¿no? Este 2020, que quieren reprimir totalmente ese cambio, que es un principio bellísimo, es un principio, este 2020 es el principio del inicio verdadero del campo del amor, de un conocimiento espiritual que nos va a permitir avanzar y unirnos como naciones, como raza, ¿sí?, y como espíritus, ¿no?, a nivel cósmico. Para mí es importantísimo que lo vayan comprendiendo también, ¿sí? Y esto no se trata de inteligencia, se trata de romper los hábitos y romper las costumbres y romper las creencias. Sí, los paradigmas de los cuales estábamos hablando. Estamos sujetos, tenemos una cárcel mental que no se ve, y que por no verse la gente no sabe que está en esa cárcel mental, ¿no?, que son las creencias. Y contra eso tenemos que empezar a trabajar, no a luchar, sino a trabajar para romper ese tipo de paradigmas, ese tipo de
de leyes que nos metieron inteligencias ajenas a nuestra evolución y poder seguir creciendo. Sin poder, bueno, estar frenando la evolución o lo decíamos en programas pasados, el trascender, ¿no? Estábamos en una dimensión terrenal, empezar a trascender, porque bueno, bajamos nosotros del cosmos a materializar para empezar a expandir. Sin embargo, mediante todos estos paradigmas y todos estos bloqueos, bueno, no hay una evolución o una trascendencia como se debería. Aquí, bueno, se dice también por ahí que se va a repercutir como en el 2012, cuando supuestamente se terminaba el orden que llevaba como el Kin Maya. Entonces, según el 2012 era un año de cambio. Sin embargo, bueno, vimos agendas, vimos sismicidad inducida cada 8 días. Este año se espera de igual manera ciertas inducciones, ¿no? Para generar más campo de miedo. Y bueno, en este año 2020 que va a haber como una apertura o el cosmos va a reflejar cierta energía, cierta proyección hacia el planeta Tierra, entonces la élite, o bueno, estos seres de control van a volver a infringir sobre el mismo miedo. Sí, pero recuerda que en el 2012 sí hubo cambios. O sea, lo que tenemos el planeta Tierra y el planeta Tierra tiene que ir a quinta dimensión. ¿Sí? Pero estamos trabajando sobre la tercera dimensión, que es la dualidad, lo bueno, lo malo, positivo, negativo, claridad, oscuridad, etc. Donde tienes que tener elecciones. ¿Sí? ¿Qué sucedió en el 2012? Que solamente en lugares sagrados, en los lugares sagrados ocurrió ese cambio. Hay poblaciones, hay lugares donde la energía está muy desarrollada, muy armonizada, y en esos espacios pequeños o un poco grandes entraron a quinta dimensión. Pero el resto de las ciudades, el resto de la gente donde está mecanizada, quedó en tercera, pero sí se dieron esos cambios a quinta dimensión. Nuestro país es uno de los países que está abriendo la quinta dimensión aquí en nuestro país, en México. Aunque estén en el resto del planeta esté en tercera dimensión, nosotros estamos entrando, México está entrando a quinta dimensión. Está evolucionando. Ya está evolucionando. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tenemos que tener la capacidad y la claridad mental para ver dónde se abrieron esos lugares de quinta dimensión, para trabajar en ellos, fortalecerlos y después que se abran esos canales. Por eso es importante los campos morfogenéticos, por repetición, por hábito, por costumbre. Sí, vamos a trabajar eso, pero ahora de otra forma, de una manera positiva, y la gente nos va a imitar, nos va a seguir. Entonces, por eso somos la cabeza ahorita a nivel mundial de un cambio psicoespiritual, donde otras naciones se están matando por la religión, por los cambios económicos. ¿Sí? Nosotros estamos aprendiendo a compartir, estamos aprendiendo a espiritualizarnos, estamos aprendiendo a relacionarnos, y claro que todo el resto del mundo tiene que voltear a vernos y ver qué estamos haciendo aquí. Claro. ¿Sí? Nosotros ya, por eso están abriendo campos o túneles dimensionales, agujeros negros, ¿sí me entiendes? Y todos están pegando en México. Nuestro país, ¿sí? Por ese tipo de eventos cósmicos que están sucediendo, nuestro país está recibiendo esa nueva energía y nosotros estamos cambiando. Eso no se puede producir en todos los países. Se ha tratado, hay razas que han tratado de abrir estos túneles en otros países, pero por la forma de pensar, de ser, de actuar de esas personas, de esas naciones, no es posible que esos campos puedan modificar a esas personas, pero sí está sucediendo en nuestro país. Que es, bueno, aquí sería a lo mejor de notar o hacer un análisis de cómo es que este cambio se está llevando. Bueno, también por ahí tenía algunos comentarios de que, bueno, también a nivel Latinoamérica, Costa Rica también ya estaba trascendiendo, bueno, estaba subiendo de dimensión. Aquí en México, ¿cómo podemos nosotros detectar o cómo podemos impulsar? Porque, bueno, desafortunadamente, cada que nos subimos al metro, manejamos, caminamos, vamos al supermercado,
En lo personal, yo veo gente todavía muy inducida, o sea, no hay como el cambio total. Entonces, ¿cómo podemos nosotros? Yo veo zombies todavía con los que convivo en la calle. Digo, yo estoy en apertura consciente, estoy en aprendizaje, sin embargo, yo también cómo puedo impulsar o cómo puedo proyectar a esos zombies que están en nuestro alrededor, cómo le puedo dar esa intención para que, porque bueno, ahorita por medio de control político, de control económico, crisis que se viene en este país, una crisis bancaria que también se viene, entonces esa también es una forma de control, una forma de miedo. ¿Cómo puedo yo pasar esa barrera y proyectarlo así, darle ese impulso? Recuerda que estamos en un universo y en un mundo holográfico, en donde también esos mundos tienen leyes, tienen normas, que también las puedes romper. Tu mente es poderosísima, tu corazón es más. ¿Sí? Entonces, te vuelvo a repetir, cuando hay esa apertura que está sucediendo en nosotros, se te da la energía y obviamente se te da toda la información que necesitas para avanzar y para que a tu alrededor también haya cambios. Si tú cambias, pues los muebles de tu casa que tenías viejos, roídos, llenos de polvo, si empieza tu evolución, pues los vas a eliminar inmediatamente. Vas a tratar de traer algo nuevo. A limpiar, a ordenar. Claro. Y en esa medida el campo se ve obligado, el campo que te tenía sometido o esclavizado, empieza a tener orificios donde tú estás creando, ¿sí? Y por ahí empiezan a entrar energías bellas que les llamas pues energías cósmicas, ¿no? Los chinos sabían de esto, y al hacer esas perforaciones y esos gusanos de tiempo-espacio, pues tú los creas, los abres y empieza a haber cambios en tu campo energético primero y después lo empiezas a expandir y a extender más, y eso es irremediablemente el cambio que tiene que haber, ¿no? Entonces no te fijes en la gente que no lo hace, sino más bien concéntrate en ti y en ver todo el mundo de posibilidades que tienes para hacer cambios. Esos cambios tienen que tener un efecto. Todo lo que hacemos tiene efectos. Te había dicho en un programa que vivimos en el universo y en el mundo de los efectos. Que realmente el origen de todas las cosas y de las creaciones está en otra dimensión. Sí. Vas y vienes, aunque no lo creas, tú vas a esa dimensión y regresas aquí. ¿Sí? Entonces hay que ir allá y traer todo lo necesario, fuerzas, energías, conocimientos, formas de trabajar, de actuar, de ser, de decir, para que te presentes aquí y hagas esas modificaciones. Estamos yendo y viniendo, eso es una ley. Entonces hay que enterarnos de cómo ir y con qué regresar aquí. Claro, sí, para generar estos agujeros de orden, estos agujeros de energía, que obviamente es como un objeto cromado, ¿no? Se va perforando, sin embargo llega a tal cúmulo de perforaciones que, bueno, la luz se expande. Se expande y se cae, ¿no? Se cae la capa. Sí, empieza a desaparecer. Así tienes que trabajar. Entonces, pues concéntrate en ti, en tu amor por ti, en tu amor hacia lo que tienes alrededor. Concéntrate en darle servicio a los demás para que con tu ejemplo pues vengan esos cambios, ¿no? Claro. De nada vale que tengas un doctorado en física y eso si eres un cretino, eres un ególatra. Entonces hay que ir viendo qué herramientas son con las que vamos a trabajar para hacer esos cambios. Y la primera herramienta que tenemos que utilizar es el servicio. Claro, sí, porque sobre la praxis va el aprendizaje y bueno, el aprendizaje y la práctica se van transmitiendo para que se pueda replicar. Obviamente rompiendo paradigmas y bueno, teniendo la conciencia, ¿no? De que debe de haber una evolución y un cambio, pero se tiene que gestar desde manera individual, se tiene que gestar de uno mismo. Así es, ¿no? Si vas en el metro, pues dale lugar a una mujer embarazada, a un anciano. Sí, no, yo ni me siento. Sí, así es, ¿no? Entonces, eso es un ejemplo a seguir. Y olvídate si te lo van a seguir o no. Tú ya lo estás haciendo, tú ya eres quinta dimensión, como yo te decía. Sí, ya hay una tú ya eres el cambio. Trascendencia. ¿Sí? Y por ley de atracción,
Tarde que temprano va a llegar otra persona con tu misma vibración, con tu misma frecuencia. Y bueno, ya son dos. Y es lo que estábamos viendo al principio que te dije, ¿no? Al tercero se le va a hacer más fácil, al cuarto más, ¿sí? Hasta que lleguemos a la teoría de la que era la teoría del el mono número 100, ¿no? Sí. Entonces ya todo el planeta ya aprendió, aunque no esté contigo y no te haya visto, ¿sí? Esa información viaja a través de todo el campo y ya tienes el cambio. Y va fluyendo y obviamente va evolucionando, ¿no? Se va transmitiendo. Así es, entonces tú hazlo porque tú vas a ser el contagio, ¿no? Claro, sí, para empezar a cambiar, a evolucionarlo y bueno, empezar a hacer la diferencia, ¿no? Pero sí, la diferencia se tiene que hacer individualmente para empezar a proyectarlo y transmitirlo. Y bueno, pues vámonos a un cortecito de presencia de la Casa Somos Live, de nuestro patrocinador que está otorgando aquí el espacio en Somos Enigmas y Misterios, para continuar platicando con el maestro Ignacio Bravo acerca de los campos morfogénicos, todo lo que se está desarrollando, el cual debemos de tener conscientes para romper esos paradigmas y bueno, también darle una aplicación adecuada a toda esta evolución, a toda esta conciencia. Regresamos después del corte, no se vayan, por favor. Perfecto, pues ya estamos de regreso de la pauta de nuestro patrocinador, Pauta Creativa, y bueno, también parte de lo que es la presencia de nuestra Casa Somos Live para continuar aquí. Recuerden que Pauta Creativa es una agencia de relaciones públicas, publicidad, que se dedica a todo lo que es diseño de igual manera en medios de comunicación. Agradecemos a Pauta Creativa por el espacio otorgado aquí en Somos Enigmas y Misterios. Y bueno, continuamos la plática con el maestro Ignacio Bravo, el doctor Ignacio Bravo, para continuar platicando acerca de los campos morfogenéticos. Tuve un errorcito anteriormente, son campos morfogenéticos. Así es. Morfogenéticos, bueno, porque lo decís rápido. Ahora, quiero que también se entienda, por ejemplo, si tú en este momento aprendes haces un cambio de conducta o de pensamiento, ¿sí? Como ese campo en el que estamos viviendo es un campo que está conectado, ¿sí?, con lo que tú llamarías el pasado y con el futuro y con tu presente. Entonces, lo que hagas aquí también modifica el pasado. Es una mentira que no se pueda cambiar el pasado. Porque ya se vivió. Así es, ¿no? Eso para mí todavía hay que trabajar mucho con esas personas o esos seres que nos dicen, no, pues el pasado fue esclavitud, fue tristeza, fue de esto, ya cambió, estamos en el presente, estamos en el amor, no. Si tú modificas algo aquí, ¿sí?, por resonancia, o sea,
porque estás dentro de un campo, ese campo empieza a vibrar, ¿sí? Entonces esa resonancia se va al pasado. Y si alguien en el pasado, en algún pueblo, en alguna ciudad, en algún colegio, en alguna universidad, ¿sí?, recibe tu frecuencia, vamos a decir que descubriste, por ejemplo, una tablet aquí, Ajá. ¿sí? Entonces, en el pasado, algún científico que esté vibrando igual que tú, recibe la información que tienes y empieza a trabajar en eso. Con lo que yo estoy emitiendo, entonces, él ya no queda atrapado en su pasado, entonces empieza a ser un agente de cambios. ¿Sí me entiendes? Claro. Y también como está resonando hacia el futuro, ¿sí?, en el futuro hay gentes que tienen la misma frecuencia y vibración tuya y te envían información al presente. Es por eso que a lo mejor aperturamos ciertas cosas, así ¿no? Es, y así momento formas un túnel espacio-tiempo. Que es pasado, presente y futuro. Que no existe ni el pasado ni el futuro, sino un eterno presente. Entonces algunos científicos dicen presente pasado y presente futuro, pero siempre es presente. A lo mejor quizás nada más es oscilante. Así es. No es lineal, es oscilante. Por lo tanto, tienes toda la energía y la información necesaria para modificar el campo cuantas veces se te ocurre y quieras. Eso para mí es importantísimo porque así podemos nosotros liberarnos de ese espacio-tiempo que nos tiene esclavizado. Tienes que entender entonces que todas tus actitudes, todas tus acciones tienen efecto, ¿sí?, en todo el tiempo y en todos los lugares. Sí hay, o sea, sí hay una ¿cómo se podría decir? O sea, trasciende hacia... Hay una resonancia. Una resonancia. Todo el campo empieza a resonar en la misma frecuencia. Y con eso podemos liberar, ¿sí?, y podemos resolver situaciones que eran imposibles de entenderse en el pasado, y podemos nosotros vibrar con el futuro y traerlo hacia acá. Y entonces es cuando decimos nosotros que la tecnología o todo lo que tenemos está avanzando a niveles increíbles. Pues claro que sí, porque estamos resonando en las mismas frecuencias. Pero también podemos resonar con brutalidad aquí. Y lo que hayas ganado en el pasado y lo que pudieras modificar en el futuro se queda atorado. Sí, no tiene ya un avance, nada más tiene un estancamiento. Ese es el campo del miedo, que podríamos llamar así. Entonces hay seres que van a estar bien interesados en que tú no tengas esa resonancia y esa vibración más elevada y que puedas romper lo que hicieron ellos en el pasado para que tengas tu avance y tu liberación en un futuro. Hay estos entes, obviamente, como se dice en algunas otras clases, se dice que estos entes aprendieron cómo se maneja toda esta Matrix, ¿no? Aprendieron aprendieron la forma, aprendieron la medida de cómo se maneja esto. Entonces, bueno, nosotros estamos, algunos están adoctrinados, sin embargo, los entes y la élite, bueno, sigue entendiendo el funcionamiento y es por eso que van bloqueando ciertas circunstancias, ¿no? Sobre todo lo que vivimos holográficamente en este mundo. Aquí, directamente con toda esta proyección circular, con todo esto, porque bueno, ya quedó definido, ¿no? Que no es un espacio lineal, el pasado no existe, el futuro tampoco, sin embargo, el presente está oscilando y eso es lo que genera estos... Sí, son los ciclos, los ritmos. Aquí como estaría conectando o cómo estaríamos rescatando parte de lo que las culturas ancestrales vivieron o dejaron como aprendizaje. Bueno, te vuelvo a repetir, si entras en resonancia con ese tipo de culturas, con ese tipo de conocimientos, ¿sí?, lo vas a lograr. ¿Y cómo lo vas a lograr? Bueno, pues te vas a una pirámide, ¿verdad? Te vas a los lugares donde hay una armonía perfecta, donde hay un flujo energético increíble, ¿sí? Y ahí entras en este tipo de contactos, liberas tu espacio, tu tiempo, tus limitaciones, tus creencias, ¿sí? Y en esos lugares y en esas situaciones se hacen ejercicios que nosotros llamamos ceremonias o rituales, sí. que te permiten vibrar a esos niveles y entras en contacto con todo tipo de seres, ¿no?, del no tiempo.
En realidad los maestros, cualquier maestro en cualquier, llámale de una época pasada o de este presente, los maestros son los primeros que rompen con esos esquemas, con esos paradigmas, con esos tiempos y esas energías y momentos, y se salen de este momento y empiezan a conectarse y a ser medios de relación, o sea, para que tú y las demás gentes que están a tu alrededor pues puedan comprender qué está sucediendo y zafarse y romper con ese tipo de leyes de esta Matrix, ¿no? Sí, es por medio netamente de conocimientos y energías, ¿no? Para que se pueda... Una ceremonia es manejo de energía, un ritual es manejar energía, ¿sí? Pero también cuando comes manejas energía, cuando piensas manejas energía. Entonces piensa diferente, come diferente, sé diferente, viste diferente y te vas a dar cuenta de lo que pasa, ¿no? Rompes con esquemas de modas y todo eso, entonces vemos gentes que ya no les importa cómo vestir, sino el ser quiere decir que ya hicieron un camino. Entonces hay que observarlos, hay que imitarlos, si es que es bueno, ¿sí? Y hay que actuar de otra manera, ¿no? Entonces esos maestros son preciosos, no hay que perderlos, hay que seguirlos, porque no están actuando con las leyes, normas, creencias, conceptos, ideas o reglas de aquí. Ya las rompieron y ahora hay que ver cuáles son los efectos que ellos están logrando. Y aquí obviamente con las culturas ancestrales relacionando las ceremonias o los rituales, es por eso que se dice que, bueno, como lo acaba de explicar el doctor Ignacio, el país aquí en México está una trascendencia porque aquí estamos llenos de toda esa... pues se le puede decir como... Es una riqueza. Ajá, la riqueza. Unos le dicen magia, porque bueno, existe la magia azteca, sin embargo es parte de toda una cosmogonía que había de manera natural en el inicio del planeta, y bueno, aquí en esta región se está volviendo a enfocar, se está volviendo a trascender por medio de las ceremonias y los rituales que bueno, aquí lo que queremos especificar es que cuando uno va a lo mejor a la ceremonia, ¿no? Que se acerca, no sé, la ceremonia del equinoccio de primavera, mucha gente va vestida de blanco y va a las pirámides. Algunos lo hacen por moda, los hacen por imitar a los demás, pero no hay que llevar como prejuicios, ¿no? Hay que decir, bueno, si lo voy a hacer es por convicción propia, porque yo me voy a cargar, dejo mis limitaciones, dejo, ay, pues es que estaba haciendo mucho sol, ay, pues es que no, mañana, ¿y qué voy a comer? No, o sea, va uno a lo que va centrado, enfocado uno lo que va, si es realmente lo que uno quiere hacer, y bueno, ahí deja todo aparte, ¿no? Deja uno de lado esas situaciones. Así es, ¿no? Tú eres el creador de todo. ¿A qué venimos a este universo? A crear. Y a co-crear con esa energía universal que tenemos. Y tienes que crear con dos cosas, con energía y con amor. Claro. Sí, son las pautas que siempre son básicas. Así es, ¿no? Todo lo que crees con amor es una evolución, te asegura un camino. Todo lo que trates de hacer por miedo es seguro que va a ser destruido, ¿sí? Es seguro que se va a haber un bloqueo que no te va a permitir crecer, ni evolucionar, ni tener la claridad para tener relaciones bellas, armónicas, ¿no? Respetuosas. Entonces hay que ver qué está sucediendo. Hay una película que se llama El Cubo. Sí, se supone que en ese lugar las prisiones, o sea, te meten en un cubo y van cambiando las paredes. De manera que si te quieres salir, encuentras otro muro. Otra habitación cuadrada, por eso es un cubo, que baja y te meten, te van cambiando. El chiste es que nunca vas a encontrar la salida. Sí, entonces quien resuelve el cubo, como ahora los cubos mágicos, esos que... ¿El cubo Rubik? Ajá, el Rubik, Carreras. Cuando empiezan a resolver el cubo, se dan cuenta de que solamente tienen una oportunidad de salir. Entonces llega un momento en que realmente la habitación donde estás sí está con la entrada y ese momento no escapan. Si no, nunca vas a salir, siempre te están llevando a otros lados. Entonces, pues el 2020 es la salida. Es nuestra salida. Tenemos que entender que todo lo que ha sucedido, sí, estuvo sucediendo para que tuviéramos esta gran oportunidad, este momento de trascender. No es momento de llorar, de echarse para atrás, no es momento de quejarnos, es momento de ver
qué posibilidades tenemos y echarle las ganas. Claro. Y cada quien tiene su misión, su servicio, su trabajo, ¿sí? Su actividad. Bueno, pues la tenemos que hacer con amor, con respeto, con humildad y ayudando a los demás, ¿verdad? En lo que podamos. De esa manera nos vamos a zafar. Olvídate de que si te encuentras 100 zombies, pues déjalos. Sí. Que tu energía busque y atraiga a gentes como tú. Uh-huh. Eso sí, es lo más atracción. importante. Sí, porque si nos quejamos, caemos como víctimas, así dice mi maestro, Alfonso, Uh-huh. caemos como víctimas y ya no encuadramos en ningún lugar. Sí, no, nos estancamos. Y nos ahogamos, que es lo peor, ¿no? Uh-huh. Y ya nos arrastran y nos llevan ahí. Entonces la vida, pues si no fluyes con ella, te arrastra. Sí, exactamente, se va uno estancando, se va uno retrocediendo y simplemente con un pensamiento, por decir, estamos enfermos a lo mejor por alguna situación y es que me siento mal, es que me siento muy cansado, es que qué pesado, es que no, o sea, ya me estoy limitando yo mismo, me estoy auto boicoteando. Ahorita, bueno, sí es una etapa de conciencia, es una etapa de apertura este año, sin embargo, bueno, aquí un servidor ya estoy pensando que pues, sí se vienen ataques bajo campos de miedo. O sea, a mí lo primero que se me viene a la mente va a haber sismos, ¿por qué? Igual que en 2012. Con eso, porque un sismo como es el perder el control de sí mismo, perder el control del piso, es con lo que más tienen dominada a las sociedades. Sí. Entonces, este año evidentemente van a usar esto a su favor. Sin embargo, o sea, sabemos que va a suceder, no sabemos cuándo, obviamente, ya está programado, nosotros no sabemos, sin embargo hay que estar preparados también ante eso, sí, para en lugar de darle la intención de miedo y enfocarla y estar así, darle la fuerza necesaria para que podamos romper. Uh-huh. Sí, o sea, pues ahí tenemos a los puertorriqueños que ya tienen 2000 sismos, ¿no? Sí, sí, esa. Entonces imagínate qué increíble es eso y cómo se está expandiendo la información para que toda la gente entre uh-huh. en la vibración del temor, del sismo. Exacto. Y trabajemos a ese nivel, que ya lo lograron, ¿no? Sí. Ya sabemos que fácil. Bueno, en la guerra entre dos países que está ahorita, bueno, uh-huh. ya están usando el HARP, bueno, ya provocaron un sismo cerca de una central nuclear, uh-huh. ¿sí? Y ya tumbaron con pulsos electromagnéticos, ya tumbaron un avión. Uh-huh. Sí, entonces, ya nos están diciendo el poder que tienen, pero ese poder, aunque no lo creas, queda minimizado cuando hay amor. Uh-huh. Cuando salgamos a las calles llenos de amor, no de enojo, ni de ira, ni de miedo, cuando salgamos a las calles llenos de amor, ¿sí? Pidiendo la paz que ya debemos tener generada, cuando estemos ayudando en la calle todo el día, estemos recogiendo niños de la calle, estemos platicando con gente que tiene adicciones, que es alcohólica, que le regalemos un momento de nosotros. No es necesario muchas veces convencer a alguien de que deje su adicción, sino es importante que lo amemos, uh-huh. que sienta nuestra energía, de que hay alguien que se interesa por él, que lo ama, y eso va a hacer que se rompan en él esquemas o repeticiones o hábitos o costumbres, ¿verdad? Que son todas las adicciones así, y que piense y entienda que vino aquí a ser mejor, ¿no? Uh-huh. No a empeorar, no a dejarse caer. Exactamente. Entonces, pues todo eso habla de que nosotros podemos cambiar estos campos mórficos primero y luego campos morfogenéticos. O sea, cambiar la genética, la estructura real que tenemos en el cuerpo para que física, mental y espiritualmente haya cambios verdaderos, ¿no? Eso es lo más importante. Uh-huh. De igual manera, morfogenéticos. El ejemplo, o bueno, la situación que se está viviendo en Australia, ¿no? Que, o sea, están bajo una agendas, bajo una manipulación de clima en la cual las llamas, el calor abrasador, bueno, ya ha alcanzado ciertos niveles. Sin embargo, bueno, eso no se le toma como la importancia, ¿no? Ahorita la más media está enfocada a los conflictos bélicos para causar un temor internacional, siendo que Australia, bueno, se está rascando como puede. Sin embargo, hay situaciones dentro de este continente en las cuales hay gente que sí está huyendo por miedo, pero hay gente que se está quedando hasta rescatar a su prójimo, tanto a su prójimo humano como al prójimo animal.
Entonces ahí realmente se está reflejando. Toda esta situación que sabemos que está pasando en Australia, pues es por agenda chemtrail, por agenda HARP, por todo este tipo de tecnologías que ya la élite tiene controlado. Sabemos que también hay sismos inducidos en todas estas islas, en los archipiélagos, como en Tonga, en las Islas Salomón, en las que constantemente están atacando. ¿Por qué? Porque ese es generar un campo, una expansión, campo de miedo, para que todo eso tenga una vibración y bueno, los que están débiles puedan entrar en esa codificación. Ser sometidos. Exactamente. Es someterlo. Exactamente. A través del miedo someter y volver a reafirmar todos estos paradigmas, ¿no? Que se empiezan a hacer una norma. Es que es una norma, una ley natural, ¿no? O sea, está inducido. Te lo hacen creer el cambio falso climático. Es que es el cambio climático que nosotros estamos creando. No, lo están creando. Lo están induciendo. Que mandan desde satélites, pues, rayos energéticos, ¿no? Podemos hablar de ellos. Y que incendian selvas, incendian estepas. Como el Amazonas. Sí, y estamos viendo una Australia pues devorada por el fuego. Exacto. Sí, ahora, ¿cómo voy a hacer? O sea, chillando, llorando, teniendo miedo o pensando cómo hacer para que eso no se repita. Así es, ¿no? Sí, evadiendo todo eso, bloqueando toda esa por medio del principio del amor. El principio del amor, el principio del el compartir, como bien dice el doctor, ¿no? Bueno, estar con el prójimo, el amor te lleva a una fuerza y la fuerza te lleva a una unión entre especies. Entonces, así como nosotros dependemos de la naturaleza depende de nosotros, de los animales, de las plantas, entonces es un conjunto de un todo. Así es, ¿no? Perfecto. Realmente, entonces, pues ya estamos cambiando estos campos, ¿no? Estos campos energéticos, de los cuales yo creo que vamos a seguir hablando para ver sus leyes, o sea, para decirte, por ejemplo, que un campo energético que está en este presente, ¿sí? Si es bloqueado o es desintegrado, se cambia hacia el futuro o hacia el pasado, donde las mismas condiciones que tenía aquí se estén dando para sobrevivir. Entonces hay que ver ese tipo de leyes, ¿no? La segunda ley que podremos ver de un campo, que son infinitas, pero es que los campos, ¿sí?, crean energías que esas energías son patrones que se vuelven como cárceles que no te permiten trascender a través de él, pero al mismo tiempo, ¿sí?, esos campos que están creando esas leyes o esos principios dentro de él, ¿sí?, están dentro de otro campo superior que es más evolucionado. Y si tú logras hacer un agujero, ¿verdad?, hacer una perforación, un orificio, pues el campo más grande penetra al chico y lo transforma. Entonces ahí es donde tenemos que trabajar nosotros, ¿no? Tenemos que hacer esto que tenemos aquí, este programa, que en realidad es un programa, ¿sí?, está siendo utilizado, lo estamos utilizando para llegar a más gentes que creen más conciencia y que tengan otra actitud, ¿no? Y vas a ver que lo vamos a lograr. Sí, se va a empezar a expandir y bueno, todo lo que hacemos con causa y hacemos con intención, bueno, tiene una recompensa, tiene un efecto, ¿no? Entonces, esto realmente va a evolucionar. Obviamente, habemos unos que estamos despertando, ya estamos conscientes, seguimos aprendiendo, porque el aprendizaje nunca se termina, ¿no? Así es. Entonces, eso siempre se tiene que llevar a la práctica. Entonces, por eso no tenemos que ponerla aquí y el mundo se va a acabar y eso, porque sí tendríamos éxito en el YouTube. Luego entrarían kilos o no sé qué de gente que es morbosa y que está dormida, ¿no? Este tipo de programas es para despertar. Exactamente. No despertar con violencia ni transgrediendo nada, despertar con amor y equilibrando todo. Con amor, conocimiento, con intención de igual manera y bueno, la energía que va implícita en todos estos actos que tenemos nosotros. Así es. Hacia todo este conocimiento. Y bueno, pues vamos a leer sus comentarios fuera de tiempo para poderles contestar. Recuerden, bueno, nosotros estamos aquí en transmisión, vamos a tratar de contestarlos de manera textual una vez terminando la transmisión para que puedan haber feedback y bueno, dentro del próximo programa en el cual nos acompaña el doctor Ignacio, también darle cabo suelto a toda esta temática, ¿no? Porque bueno, son muchos
temas en los cuales va uno relacionándose a otro y van encadenándose y, o sea, uno te lleva a otro, a otro, a otro, a otro, y bueno, es un sinfín de información y conocimiento. Entonces, pues bueno, para continuar la próxima emisión con todo esto. Claro que sí. Sí, ahí dejamos un cabito suelto. La próxima emisión les avisaremos qué tema va relacionado a todo esto, que es lo que continúa en esta clase. Y bueno, vamos mientras a contestar y a leer, a tener al pendiente sus comentarios, sus likes. Muchísimas gracias que se están conectando. Bueno, ahorita por tiempo y por transmisión lo hacemos de manera fuera de transmisión. Y bueno, pues le agradecemos que nos haya acompañado. Gracias a ti, Raúl, gracias a Jorge, y gracias a toda la gente que está haciendo posible que nosotros empecemos a llegar a las conciencias y a los corazones, ¿no? Los corazones. Somos lentos pero seguros. Lentos pero seguros, sí, pues así es el aprendizaje. Así es. No se ejercita, no se aprende, no se camina de un día a otro, lleva tiempo y lleva pasos. Así es. Entonces todo esto lleva evolución. Gracias a todos los corazones que se abrieron nuevamente, gracias a ti. No, pues al contrario, somos puente de información. Y gracias al Creador. Al Creador y al Cosmos, que también nos da la oportunidad de estar aquí. Y bueno, pues les agradecemos que hayan estado con nosotros. Nos vemos próxima emisión de Somos Enigmas y Misterios. Y bueno, esto queda hasta el día de hoy. Que pasen buen fin de semana. Muchísimas gracias. Gracias a ti, gracias a todos. Bendiciones. Bendiciones, gracias por estar aquí.